La clase de hoy es sobre, yo se la hice así en teórica, porque ustedes tienen una materia que se llama aprendizaje automático. Pero como está entre lo que yo les debo dar, les tengo que contar, bueno, yo cumplo con lo que dice el diseño curricular. Por eso es, pero yo siempre reforzando y creyendo o sosteniendo de que ustedes esto ya tienen su materia, digamos. Así también hay cosas que vamos a nombrar que van a ver el año que viene, por ejemplo el análisis de voz, el análisis de imágenes, que está todo relacionado con el aprendizaje automático, pero que son diferentes aplicaciones, digamos, de la ciencia de datos en general. Por eso es que por ahí capaz, ojalá no se aburran, pero es lo que le traje es sobre aprendizaje automático, Marshall Lane. Bueno, voy a presentarles y a partir de acá vamos a... Ay, no, esto no se puede presentar. ¿Viste? Ya le erré el botón. No sé presentar, dice. Ventana. Nikki. Ese. Bueno. Entonces, si se ve, díganme, y si me escuchan también. Sí, se ve bien. Bueno. Entonces, es justamente el tema que exige la currícula es la introducción a los modelos de Marshall Learning en español, para que no nos mal acostumbremos y no nos choque el inglés. Nosotros lo llamamos aprendizaje automático. Esto del aprendizaje automático, podemos decirle, si bien lo defino después, pero es para hablar rápidamente, es una rama de la inteligencia artificial. ¿Dónde la vemos rápidamente aplicada, aunque no sepamos? Por ejemplo, en sistemas de preguntas. También cuando vemos, no sé, cosas que andan solas. Por ejemplo, un auto que se mueve solo, que se maneja solo. Y hay algo en que siempre lo estamos usando, la mayoría de nosotros, y no sabemos, y eso es aprendizaje automático. Se basa en modelos, en algoritmos de aprendizaje automático, que es, por ejemplo, las plataformas estas de recomendación, como por ejemplo Netflix. Ustedes verán que ustedes se vieron una serie y después la próxima vez que entran van viendo un montón de series nuevas o viejas, o que les dice recomendación, o esto es para ti. Bueno, todos son algoritmos de recomendación, digamos, y son todos de aprendizaje automático. Bueno, entonces, vamos a definirle un poco rapidito esto. ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, conocido en inglés como Marshall Learning, es un subcampo de la inteligencia artificial y se enfoca justamente en desarrollar algoritmos y modelos que le permiten a las computadoras aprender y mejorar justamente su rendimiento a través de tareas específicas, dice. Bueno, acá. En otras palabras más fáciles, digamos, el aprendizaje automático lo que hace es como que se las entrena a las máquinas para que puedan reconocer patrones y así tomar decisiones y realizar una tarea. Pero lo que tiene la particularidad es que no es necesario que sean programadas de la manera tradicional como los desarrolladores conocemos que se hace, digamos. Sino es como que que justamente va aprendiendo, entrenándose el algoritmo, y así puede tomar a partir justamente de las estrategias que aplica el algoritmo, ir tomando decisiones. Y bueno, ¿cómo se logra? Justamente alimentando estos algoritmos con un conjunto de datos de entrenamiento. Y bueno, esa información tiene que ser obviamente relevante y le permite a la máquina justamente ajustar todo lo que necesita según el algoritmo que está aplicando, digamos, según el modelo que aplica. Va haciendo predicciones, toma decisiones y arroja información importante para lo que se le solicitó. Bueno,
¿Para qué sirve esto del aprendizaje automático? Bueno, dice que tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Y ahí, por ejemplo, como por ejemplo el procesamiento del lenguaje natural. Como les decía, el año que viene creo que ustedes tienen una materia que es algo así del lenguaje, o aprendizaje del lenguaje, o análisis del lenguaje, algo así. También de las imágenes. Y bueno, ¿para qué más se aplica? Para la recomendación de contenidos, es lo que le decía de Netflix. Para la detección de fraudes, para la medicina, la robótica y muchas áreas más, digamos. Bueno, se clasifica en grandes grupos, en tres grandes, podríamos decirle, grupos, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje no supervisado. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Por ejemplo, el aprendizaje supervisado dice que son modelos que se entrenan utilizando un conjunto de datos etiquetados. Etiquetados, eso es la palabra importante acá. Donde cada entrada de datos está asociada a esa etiqueta o el resultado deseado. O sea, cada vez que ingresan datos o que se leen datos, se toma como parámetro justamente esa etiqueta. O sea, según esa etiqueta se va tomando las decisiones. El objetivo es aprender una función que pueda mapear las entradas etiquetadas. Y dice que los ejemplos son, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje supervisado incluyen la regresión lineal, la regresión logística. La regresión lineal es una de las cosas que más utilizan en ciencia de datos. Pero que más, y obviamente porque está dentro del aprendizaje automático con el aprendizaje automático. La regresión logística, que es parecida, los árboles de decisión, los algoritmos de clasificación, entre otros. Bueno, el aprendizaje no supervisado, aquí al costado tienen más o menos un ejemplo muy vulgar, pero bueno, que es por ejemplo el supervisado. Podría decirse que por ejemplo tenemos los de clasificación, que serían si es un perro o es un gato, y los de regresión es por ejemplo cuándo subirá el dólar, porque ya hay que hacer todo un análisis de acuerdo a los datos que se leyeron, ¿no es cierto? Y ingresan más variables. Perdón, estoy re mal yo de los pulmones. Bueno, el aprendizaje no supervisado dice que en este caso los modelos se entrenan en datos no etiquetados. La otra era etiquetados, estos son no etiquetados, y se utilizan para descubrir patrones, estructuras o agrupaciones dentro de los datos. Por ejemplo, serían el clustering, o sea, por ejemplo, clasificación de clientes. Y bueno, y también aquellos algoritmos o modelos que sirven para la reducción para la reducción de dimensiones. Esperen, voy a buscar un caramelo. Estoy como morir. Y ahí también en la imagen muestra básicamente cómo serían. Por ejemplo, los de clustering serían categorías de películas y los de asociación serían recomendaciones de contenido, publicidad recomendada. Por ejemplo, cuando nos aparece, nosotros estuvimos hablando o buscando algo en internet y vos decís, ¿por qué? Bueno, eso es porque hicieron un barrido, una máquina que estuvo aprendiendo lo que nosotros navegábamos o buscábamos, después agarra y nos manda, nos pone a nosotros según nuestro perfil recomendaciones de eso, por ejemplo, autos, planchita para el pelo, o sea, lo que hayamos estado buscando. Normalmente nosotros decimos esto, nos escuchan, bueno. Sería estos aprenden. Bueno,
y el aprendizaje por refuerzo. El tercer grupo serían, bueno, acá entraría, por ejemplo, un ejemplo bien concreto de este tipo, de este grupo, son el chat GPT. Se enfoca en entrenar los modelos para tomar decisiones secuenciales en torno con el objetivo de maximizar en un entorno con el objetivo de maximizar una recompensa acumulativa, dice. Y justamente las aplicaciones son la robótica, los juegos, bueno, los chatbots, esos que creemos que nos leen el tarot y en realidad es una máquina la que te contesta. Bueno, antes de avanzar, les voy a hacer un comentario con respecto a lo que es, para que entendamos más rápidamente y no nos pongamos tanto a leer un montón de cosas que no estamos entendiendo. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta de que, o sea, a mí cuando me contaron como un cuentito y estaba buenísimo. Que nosotros tenemos en nuestra casa, sí, recibimos correo postal, el tradicional. Y con el correo postal te vienen diferentes cosas, te vienen publicidades, folletos, panfletos, bono contribución, cualquier cosa que te quieran poner en tu buzón de tu casa, edificio o departamento. Vos recogés todo y te sentás a mirar. Entonces puedes buscar patrones. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que todo lo que es para vos, normalmente la boleta, la luz, el agua, bueno, eso no sé cómo viene ahora porque no me llega, el resumen de la tarjeta de crédito, una carta de recomendación para no sé, para una beca, cosas así, son todas normalmente están en sobres cerrados, sobres blancos. Y todo lo otro, que es panfleto, publicidad, folletos, normalmente son otro tipo de estructura de papeles, tienen colores, tienen firuletes, entonces son papeles más chicos, más grandes. En cambio los sobres casi todos son del mismo tamaño. Entonces ahí vos ya podés hacer una clasificación, que es para mí y que lo otro no es, o no es para mí, o es como lo llamamos correo basura. Bueno, entonces ahí el primer análisis que hiciste es clasificar qué es lo mío, qué no es mío. Y dentro de lo que no es mío también podemos clasificar qué es lo que me interesa y qué no. Que es cuando lo llevamos, por ejemplo, lo terminamos llevando a nuestra bandeja de entrada. Bueno, todo ese proceso lo podés hacer vos en tu casa y es humano, digamos. Póngase a pensar que el aprendizaje automático es una máquina que está leyendo y aprendiendo millones y millones y todo el tiempo, porque ahí viene, retomemos el concepto de Big Data. Son millones de datos. Son increíble el volumen de datos que maneja. Por eso es que se pueden aplicar estos algoritmos de reducción y todo. Bueno, aprende constantemente a partir de eso, de justamente de entrenamiento. Se lo entrena, hasta que aprende, y a medida que va aplicando el algoritmo sigue aprendiendo. Una máquina. ¿Qué hace? Aprende y clasifica cuál es tu correo y cuál es spam. Que voy a decir, bueno, pero ¿y por ahí qué sabe? Se puede confundir porque, por ejemplo, mi prima Dorotea hace años que no me escribe, y en vez de mandarme una carta así en un sobre, me mandó una postal. Como tenía colores y no sé qué, la puso del otro lado, la puso entre la publicidad. Es lo mismo que nos pasa en nuestro correo electrónico. Por ahí voy a decir, ay, mira, llegó a la casilla de spam. Pero una vez que lo pasamos a bandeja de entrada, la máquina aprende, y entonces ya la próxima vez ya va a caer a tu bandeja de entrada. Bueno, eso es aprendizaje automático. Eso básicamente es eso. Constantemente está aprendiendo, y cómo, y porque le vas tirando entrenamiento, el algoritmo se encarga de que
Y en cada iteración aprende, aprende, aprende hasta que en algún momento está listo para arrancar, pero después cada vez que va trabajando sigue aprendiendo. Bueno, eso básicamente. Y después, bueno, también ahí entraría la clasificación, por ejemplo, lo que está etiquetado, lo que no está etiquetado, para los distintos tipos de aprendizaje automático que estuvimos clasificando recién. Así, no sé si fui muy básica con mi explicación, pero eso es así, sencillamente es eso. Bueno, dentro de los modelos de aprendizaje supervisado, que son los etiquetados, se aplica a todos los datos etiquetados, dice que hay distintos tipos. Y bueno, y ahí comenta, el más utilizado justamente es la de regresión lineal, que se utiliza para predecir un valor numérico continuo en función de las variables de entrada. En estadística se estudia o se aprende se muestra siempre este modelo de regresión lineal, porque es uno de los básicos, ¿no? Uno de los ejemplos es la predicción de los precios de la vivienda, por ejemplo, dice. Después, otro es la regresión logística, también bastante utilizado. Y el objetivo es predecir una de dos clases posibles. Recuerden, si vieron lógica, que casi siempre tenemos dos variables, bueno, se basa en eso y a partir de ahí se aplica, o sea, es todo un modelo. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo claro es la detección del spam del correo, justamente lo que estuvimos hablando recién. O la predicción de que si un cliente comprará o no un producto. Fíjense, todos estos ejemplos sirven para pensar su proyecto. Recuerden que yo les pido el proyecto y es un proyecto nada más. No tiene nada que ver con aplicar. Yo le dije al que se anima y lo hace, bárbaro, pero la idea es que, por eso les decía que sea lo más concreto y chico posible, pero que puedan hacer esto de... ¿Qué me dice? Ah, no. Bien. Que puedan hacer esto de pensar en qué puedo aplicar yo mis conocimientos de ciencia de datos, de analista de datos. Y acá hay un montón de cosas en las que se aplica, digamos, y es sentarme a escribir, a pensar, a tirar mi idea en lo que yo quiero hacer. Hasta para el señor del kiosco me sirve a mí. Bueno, y otro de los ejemplos de estos modelos supervisados, por ejemplo, son los árboles de decisión, que justamente se utilizan, los árboles de decisión se arman así como árboles, nodos que forman árboles, y según el camino que quieran van armando así como ramas del árbol. Es el dibujito, digamos, que representa los árboles de decisión. Este tipo de algoritmo se utiliza para tareas de clasificación y regresión. Y por ejemplo, ¿qué se puede clasificar? Los clientes de un banco, por ejemplo, se los puede clasificar en aprobados o rechazados. Y a partir de ahí, hacer un montón de predicciones y toma de decisiones, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, seguimos con ejemplos de modelos de aprendizaje supervisado. Estos son árboles random. Es una extensión de los árboles de decisión y lo que hace es combina múltiples árboles. Lo que hace es de cada árbol le aplica el modelo y vuelve a generar otro y reajusta y reajusta, así hasta que va sacando, aplicando también regresión, su mejor versión, digamos. Lo clasifica hasta donde más pueda, digamos. Y ejemplos, por ejemplo, son la detección de fraude financiero, clasificación de especies biológicas, dice. Grandes ejemplos son estos, ¿no es cierto? Otro tipo de modelos de aprendizaje supervisado serían, por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte y, bueno, que se utilizan para
justamente problemas de clasificación y regresión, fíjense que siempre estamos trabajando con regresión porque es lo más utilizado, la regresión lineal es lo más utilizado en el aprendizaje automático. Se aplica casi en todos los modelos a su vez. Bueno, y que por ejemplo, ¿en dónde sería? Por ejemplo, el reconocimiento de escrituras, para diagnósticos médicos. Bueno, ahí dice también filtrado de contenidos web, pero todo lo que sea relacionado con la escritura, ahí se ocupa este tipo de modelos, digamos. Y después el modelo de, eso se traduce como el vecino más cercano, que también aplica clasificación y regresión y se basa en la cercanía de los datos. Y aplica, de acuerdo a ciertas características, va haciendo su análisis, digamos. Bueno, también tenemos las redes neuronales artificiales, que yo redes neuronales no me puse digamos, a analizar, a ver en profundidad, pero como sabemos las redes neuronales hoy en día se utilizan muchísimo en todo lo que sea, por ejemplo, los diagnósticos, por ejemplo, a ver, ¿saben dónde se aplican mucho modelos de redes neuronales basados en aprendizaje automático? En máquinas como, no sé si acá habrá, como super tomógrafos o bueno, que también son tomógrafos, las máquinas que hacen diagnóstico por imagen, como por ejemplo resonancias magnéticas, pero super máquinas, o sea, no que muestran nomás la imagen, o sea, tienen todo un sistema de aprendizaje automático que te tira la predicción para justamente todo esto de parte neurológica, digamos. Bueno, y sigo queriendo toser. Bueno. Y después este otro modelo que tampoco yo tengo mucho conocimiento, dice que se basa en el teorema de Bayes. Es un teorema probabilístico que los que entienden mucho de probabilidad estadística lo deben saber aplicar, y parte de tablas digamos, como de tablas de información. Y uno de los ejemplos justamente de la clasificación también de correos. Y después dice que, ese me llamó la atención, que dice la detección de sentimientos en el análisis de texto. Eso es interesantísimo porque como que a partir de lo que lee, lo que está escrito en el texto, analiza el tipo de sentimiento que tiene ese texto escrito. Y eso está muy interesante. Bueno, seguimos. En cuanto a los modelos de aprendizaje no supervisado, que eran los que no estaban etiquetados, recuerden, dice que, bueno, repasa ahí, se utiliza para descubrir patrones y estructuras no etiquetadas, y algunos de los ejemplos son, por ejemplo, el más utilizado es el Camins, algo así es. Camins, algo así. Bueno, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Es agrupa, segmenta en base a clustering. Por ejemplo, uno de los ejemplos más utilizados son agrupar, recuerden que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, clientes de acuerdo a cierta información, por ejemplo, de lo que consumen, de lo que estuvieron visitando en las redes, hasta de lo que publican en las redes o lo que observan en las redes. Bueno, eso identifica grupos de usuarios a partir de ciertos parámetros que se le tira, y normalmente son datos extraídos de navegación, o sea, de navegadores, de redes sociales. Bueno, después otro de los algoritmos no supervisados de aprendizaje automático sería el análisis de componentes, que lo que sirve es justamente para
redimensionar. O sea, lo que hace es reduce cuando tenemos super mega dimensiones, de acuerdo a criterios que se le dice, lo que hace es redimensiona y reduce esas grandes dimensiones para que pueda ser más manipulable la cantidad de datos que tenemos disponible. Entre las cosas que hace estos tipos de modelos, ahí dice, por ejemplo, le voy a decir, bueno, ¿y para cómo reduce? Que le borra a la gente, ¿no? Por ejemplo, elimina la redundancia, depura, digamos. Pero no quiero mezclar estos conceptos de depuración, y si bien son aplicables, pero no es lo mismo que nosotros sabemos en cuanto a lo que, recuerden lo que hacemos en ciencia de datos en general. Si bien siempre está todo uno dentro de otro, pero no, recuerden que en ciencia de datos en general nosotros, ¿qué hace la ciencia de datos? Lo que hace es toma decisiones, también aprende, clasifica, pero lo que hace básicamente es recopilar información, limpiarla, analizarla y visualizarla. Eso es ciencia de datos en general. Dentro de la ciencia de datos tenemos una rama que es el aprendizaje automático. Bueno, después, otro tipo de aprendizaje no supervisado, o sea que son los no etiquetados, es la agrupación jerárquica, que dice que es similar al K-means, pero lo que hace es clasifica los clientes, los clústeres, clasifica, por ejemplo, los clientes de acuerdo a una jerarquía. Usa un sistema de jerarquías, digamos, para la información. Después también, nuevamente tenemos reducción de dimensionalidad, pero no lineal. La otra hablaba de lineal. Y también se basa en qué se basa para hacerlo. Se basan justamente en los vecinos, pero se aplica en datos mucho más complejos, por eso es la no lineal, digamos. Después, más sobre aprendizaje no supervisado, otro tipo de modelos son, por ejemplo, las reglas de asociación y los autocodes. Bueno, las reglas de asociación, por ejemplo, lo que hacen es buscan patrones frecuentes en un conjunto de datos. Eso es bastante utilizado. Bueno, ahí justamente dice para predicción de compras y de ventas. De acuerdo a lo que lo que les suelo por ahí decir en varios ejemplos, de acuerdo a lo que consume el cliente, pero en todo sentido, digamos, se puede aplicar. No solamente, o sea, podemos sacar los datos por ejemplo, de la base de datos de las ventas realizadas en un supermercado en el mes. De ahí podemos mismo sacar. O sea, no es necesario que siempre nos estemos basándonos en el ejemplo de línea, de información en línea, de redes sociales. Estamos trabajando para una gran cadena de supermercados y podemos predecir cosas o analizar cosas a partir de los registros que tienen de las ventas del mes. Y ahí es donde podemos decir, bueno, la verdad que el alfajor bonobón se vende mucho más que las colinas, por ejemplo, cosas así. O sea, así es el análisis de datos. Y todo sirve para toma de decisiones. Bueno, y el otro dice que también se basa en modelos de redes neuronales. Otra vez caemos en el tema de las redes neuronales, que yo todavía no manejo muy bien, pero se lo prometo. ¿Qué más? Bueno, más algoritmos no supervisados serían los de detección de anomalías, lo que hacen con un barrido, un análisis, un aprendizaje de un conjunto de datos, y lo que detectan es justamente cosas raras, anomalías, digamos. Después, análisis de tema, dice que también, bueno, eso es lo que yo le decía, sirve para el procesamiento del lenguaje. Esa es la materia que creo que tienen el año que viene. Lo que hace es justamente a partir de la voz, del lenguaje, de los audios, analiza los tópicos, los temas, aplicando patrones, digamos, y a partir de ahí arroja información, como siempre, porque para eso estamos, digamos. Bueno,
Y entonces básicamente lo que yo les quería mostrar es, capaz que le agrego, bueno, vamos a ver, de qué trata esto del Machine Learning, que hay muchísimos modelos y que se pueden aplicar más de un modelo a la vez. Que justamente lo que quería hacer el marcarles era que ahí está, que nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser científicos de datos. Bueno, el aprendizaje automático está dentro de la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje automático lo que hace es se pone a trabajar, a aprender a máquinas que a partir de modelos, uno o dos o varios, un modelo, que aprenda lo que necesitamos que haga, que aprenda justamente. Entonces se la entrena, y una vez que se entrena en esa máquina, empieza a aprender y va como mejorando su predicción, digamos. Va arrojándonos. ¿Y para qué nos sirve la información? Para tomar decisiones y todo eso. Pero, en cambio, la ciencia de datos abarca todo. No solamente, o sea, dentro de la ciencia de datos tenemos una pata que es el aprendizaje automático. Así, eso es lo que yo quería que entiendan. Que cuando nosotros, científicos de datos, por ahí, de acuerdo a lo que tenemos, lo que te damos por trabajar, vamos a aplicar aprendizaje automático. Y acá este cuadrito me pareció interesante porque volvemos otra vez a nuestro proyecto de gestión, que básicamente para hacer un proceso de aprendizaje automático, básicamente se trata de esto, de identificar, plantearnos un problema, contar con los datos, explorarlos, o sea que lo que hacemos es justificamos, o sea, vemos si es aplicable un modelo de aprendizaje automático o no, y después lo que hacemos es justamente aplicamos el modelo, el cual sea. Se interpretan las conclusiones una vez que se aplicó el modelo de lo que arrojó el análisis, y después lo que se hace es se valida a ver si si salió todo bien, si es lo que queríamos, digamos. Entonces este cuadrito me llevó otra vez a que más o menos es lo que nosotros necesitamos, nada más que a nivel proyecto. O sea, justo me vino al pelo, dijo, que nosotros tenemos que identificar nuestro problema, delimitarlo, fijar nuestros objetivos y bueno, y después de ahí, a partir de ahí, ver cómo vamos a aplicarlo, cuándo, cómo, qué vamos a utilizar, qué recursos, luego vamos a cuáles son los resultados que pretendemos arrojar y bueno, y después va a ser la implementación ya de nuestro proyecto. Por eso quería buscarle la similitud de que siempre estamos trabajando en ese sentido, digamos, en el sentido de que vamos, todo parte de identificar un problema y ahí en este caso se aplican los modelos, y en el otro caso, por ejemplo, lo que se hace es, basándonos en lo que es el diseño de un proyecto, vamos determinando cuáles son las etapas que va a tener el mismo hasta plantear, hasta que digamos podamos presentar eso para ver si nos aceptan en algún lado. Porque dentro de toda la teoría que yo le había pasado estaba algo así, por eso dije, para que se sitúen en lo que yo estoy queriendo, ¿viste? Bueno, entonces, no sé si les mareé o no. Espera, vamos a dejar de presentar esto. Ay, ¿cómo? Acá estamos. Hola, ahí está. Dejar de compartir. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a cortar nuestra grabación.